Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que estáis ahí en internet siguiendo este programa en el que presentamos los temas relacionados con el matrimonio. Este seminario está llegando a su fin y hoy queremos presentar un tema de vital importancia para todos los que estamos aquí y también los que verán estas imágenes posteriormente. Queremos hablar de el divorcio. Es un tema muy escabroso, muy doloroso y más teniendo en cuenta que en nuestros días se ha convertido en una práctica habitual. Pero ¿es el divorcio la voluntad de Dios? Si nosotros nos ceñimos a las Sagradas Escrituras, la respuesta es no. Si nos ceñimos a la opinión pública, la opinión que prevalece en la sociedad, la respuesta es sí, es correcto. Es la salida cuando hay conflictos matrimoniales más adecuada, pero cuando se estudia bien lo que es el divorcio y las repercusiones que este causa sobre la pareja y los niños y la sociedad en general, vemos que no es tan conveniente como se dice. Es mejor ceñirnos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor enseña en su palabra con relación al divorcio? ¿Es malo el divorcio? Tenemos que contestar sí, es malo el divorcio. Porque el divorcio rompe una relación que fue fraguada con la intención de ser para toda una vida. De hecho, en la palabra de Dios se nos enseña en Malaquías 2:16 que el eterno Dios de Israel dice que él aborrece el divorcio. No es la voluntad de Dios que las personas se separen cuando tienen conflictos. La voluntad de Dios es que las personas se avengan, solucionen sus problemas de manera pacífica y sigan su camino unidos, porque ese fue el plan que ellos tenían cuando empezaron. Por eso hicieron un pacto. El pacto que hicieron fue para toda una vida. No había ninguna cláusula cuando se casaron y que contemplara el divorcio. Ellos dijeron, sí, prometo estar contigo hasta que la muerte nos separe. Y ahora de pronto, porque hay desavenencias, problemas, ya la gente no se quiere, no se gusta, entonces quieren divorciarse. Claro, hay situaciones complejas, yo entiendo, la palabra de Dios también presenta estas situaciones en las que el apóstol Pablo dice, bueno, si no puede ser, sepárense, pero quédense sin casar, y esta es la parte más dolorosa, porque todo el mundo quiere rehacer su vida matrimonial. Ahora, veamos datos importantes con relación a este tema. El matrimonio fue instituido por Dios en el Edén, lo cual significa que es la voluntad de Dios que las personas se casen. Es una institución divina, como ya dijimos en anteriores exposiciones. Dice Génesis 2, 22, 24, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta unidad que existe entre el hombre y la mujer es un símbolo de la unidad que existe entre Jesús y su iglesia. De hecho, el Señor Jesucristo toma este símil del matrimonio para compararlo entre la relación que debe existir entre Jesús y la iglesia y entre el esposo y la esposa. Todos sabemos que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por su iglesia y así lo hizo con tal de redimirla. Y de la misma manera un esposo debe estar dispuesto a morir por su esposa y viceversa. Lo que hizo la iglesia por el marido, por el Señor Jesucristo, lo vemos a través de la historia. Cuántos cristianos murieron en los campos romanos de arena, en los circos, cuántos fueron sacrificados por causa de la fe. El mismo Juan fue exiliado a la isla de Patmos por causa del testimonio del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro fue asesinado y crucificado boca abajo. Juan el Bautista fue decapitado. Cuánto sufrieron los seguidores del Señor Jesús a través de la historia porque eran fieles al Señor, porque no querían desobedecer sus mandamientos. Los mismos cristianos de los primeros siglos, ellos morían en la arena romana, crucificados o quemados vivos o despedazados por fieras salvajes, leones hambrientos, perros hambrientos, y esto constituía la diversión de la gente. Iban a ver eso como hoy se va a ver un partido de fútbol. Miles y miles de cristianos fueron crucificados y fueron asesinados por causa de su fe. Pero ellos no claudicaron.
hubieran podido depositar unas pocas cenizas al pie de aquellas imágenes, de aquellos ídolos, y hubieran podido salvar su vida, con tal de haber negado su fe. Pero ellos consideraban mucho más importante vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que apostatar de su fe. ¿Cuántos cristianos murieron durante el periodo de la Inquisición? Millones de personas dieron su vida por defender su fe. Hubieran podido también claudicar y arrepentirse, pero no. Para ellos era demasiado hermosa la vida de la fe como para tirar por la borda todos sus ideales y todos sus principios con tal de conservar la vida. Lo más importante para todos esos cristianos de todos los siglos fue amar al Señor, demostrarle su amor, vivir ese amor. Y de la misma manera, una esposa debe estar dispuesta a amar al marido con el mismo fervor que la Iglesia amó al Señor Jesucristo. Lo cual implica que ambos, el marido amando a la esposa como Jesús amó a la Iglesia, y la Iglesia amando al esposo, al Señor Jesucristo, pues ambos símiles nos muestran cuál es la intensidad de amor, cuál es la clase de amor que tenemos que manifestar ambos cónyuges. Es un amor ágape, no un amor eros, un amor incondicional, un amor dispuesto a estar con el otro en cualquier situación, buena o mala. Cuando las personas se casan, dicen claramente, prometo estar contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Bueno, estar en la salud pues no es difícil, no estar en la riqueza tampoco es difícil. El problema es cuando llega la enfermedad, alguno de los cónyuges pues adquiere una enfermedad que lo postra en cama, tiene un accidente que lo lleva al hospital y lo postra en cama durante años. Entonces en esa situación, ¿cuántos abandonan a sus cónyuges? ¿Cuántos rompen sus promesas? Sin embargo, vemos que el Señor Jesucristo jamás rompió su promesa. Él ha prometido estar con su iglesia hasta el fin. Id por el mundo, predicad el Evangelio, enseñad todas estas cosas y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan linda. O cuando nos dice en el 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis, nos dice el apóstol, inspirado por Dios. Pero si alguno peca, abogado tiene al Señor Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros si cada vez que le hacemos algo a Jesús, que le desobedecemos, que pecamos, que quebrantamos ley, nos abandonara? Pues todo eso nos sirve para comprender lo que es una relación matrimonial. Si nosotros tenemos problemas como personas, debemos entender que esos problemas no pueden apagar el amor. No pueden tirar por la borda todo ese pacto, todo lo que hemos hecho para estar juntos. Tenemos que buscar la manera de estar unidos y de evitar el desenlace del divorcio, porque esa no es la voluntad de Dios. Es una institución divina el matrimonio tanto como lo es el sábado. Y estas instituciones divinas fueron establecidas por Dios en el Edén. Dice la sierva de Dios en Discurso Maestro de Jesucristo, página 56 y 57. Jesús dirigió la atención a sus oyentes hacia la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera, inclusive el matrimonio. Entonces debieron tener su origen dos instituciones gemelas, para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Entonces el matrimonio fue instituido no con carácter transitorio, no hasta que la muerte, no hasta que el divorcio les separe, como se dice ahora, o hasta que el amor se acabe, como también existe esta expresión, sino hasta que la muerte separe a los cónyuges. En Mateo 19:6 dice, así que ya no sois dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando dos personas se casan, no se casan para divorciarse, se casan para estar toda la vida juntas. ¿Que habrán problemas? Obvio, claro que van a surgir problemas, somos humanos. Y dos personas diferentes, imagínate qué fácil es que entren en controversia. Pero cuando el Espíritu del Señor está en el hogar, cuando hay un deseo sincero y profundo de servir al Señor, ese matrimonio va a permanecer unido a pesar de las divergencias y las diferencias. El Señor puede quemar todas esas diferencias. El Señor puede hacer que todos los problemas se arreglen con su ayuda. No dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice la palabra que todas las cosas nos ocurren para nuestro bien.
¿No dice la palabra que el Señor estará con nosotros todos los días? Que Él nos mandará su Espíritu para darnos aliento, para darnos vitalidad espiritual, para ayudarnos a solucionar nuestros problemas. No dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar porque Él ha vencido y esa victoria la pone a nuestra disposición. Sí, mis queridos hermanos y amigos, el Señor es capaz de solucionar cualquier problema, por difícil que sea, por intrincado que sea. Debemos dejarlo en sus manos y no intentar desliar la madeja nosotros porque lo vamos a hacer peor todavía. Si el matrimonio es una institución divina, si el Señor es el que está bendiciendo ese matrimonio, ¿por qué de pronto nosotros rompemos esa relación? Debemos seguir adelante a pesar de los fallos. Dice la sierva de Dios en Joyas 1, página 577, en las mentes juveniles el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de este carácter que le presta la imaginación. Para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial, liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. Bíblicamente hablando es así. Cuando dos se casan, se ligan uno al otro. Hay un pacto que liga esas dos vidas con vínculos que solo la muerte puede cortar. Son palabras bastante contundentes y claras. Y no es un juego. Cuando nosotros nos casamos no estamos haciendo un juego. No estamos como entrando a trabajar en una empresa y si mañana no me conviene, dejo el trabajo y me busco otro. No es eso. Estamos hablando de una institución divina, una institución seria, basada en la palabra de Dios, no es invención humana. Entonces, cuando yo estoy entrando en esa relación, debo tener cuidado, porque es una relación para toda una vida. Yo no puedo entrar con la mentalidad, bueno, si me va mal me separo. Bueno, eso puede hacerlo personas que no tienen la fe basada en la palabra de Dios, porque cuando nosotros miramos afuera, fuera de la iglesia, y aún en iglesias que se llaman cristianas, el divorcio llega a ser pues una práctica habitual. Pero es hora de que alguien diga eso no es la salida, eso no es correcto, no está bien, porque el divorcio provoca muchas secuelas tanto en la pareja como en los hijos y en todo el entorno donde se mueve la pareja. Así es que aquí podemos ver que en las mentes juveniles hay mucho romanticismo. ¿Y qué ocurre con ese romanticismo? Pues que les lleva a la pareja a tomar decisiones muy livianas con relación al matrimonio, muy ligeras. Es decir, la gente contrae muy rápidamente el matrimonio sin pensar, sin meditar, sin orar, sin pedir a Dios que le dé la pareja y basándose en emociones, en sentimientos engañosos, en un romanticismo enfermizo y después se dan cuenta que eso no funciona. Pero claro, con la ayuda de Dios todo se puede solucionar, con la ayuda de Dios. Uno tendrá que hacer más esfuerzo, tendrá que orar más, pero estamos seguros que el Señor ha prometido ayudar a las personas que buscan luz, que buscan guía, que buscan soluciones a sus problemas. Pues esto es como cuando uno pues toma un vehículo y lo toma en estado de embriaguez y de pronto pues tiene un accidente y provoca algún desastre. Entonces, bueno, la persona se arrepiente, se da cuenta que no tenía que haber bebido alcohol y no hubiera sufrido esas consecuencias, pero ahora las consecuencias ya no se pueden borrar. Lo que tiene que hacer la persona es seguir viviendo e intentar redimirse de alguna manera, intentar hacer las cosas a partir de esos momentos bien. Pues la misma cosa ocurre cuando uno se da cuenta de que la cosa no está funcionando, lo que tiene que hacer es intentar hacer lo mejor posible de su parte para que las cosas vayan funcionando más o menos bien. Y yo estoy convencido, basándome en la palabra de Dios y en los testimonios de muchas personas que conocemos, que cuando las personas se entregan al Señor, lo que aparentemente son obstáculos que las separan, terminan desvaneciéndose y la gente termina amándose de una forma entrañable y profunda. Entonces, en primer lugar, si la persona ha contraído un matrimonio que después considera que no es ideal, la persona tiene que idealizarlo. Tiene que hacer lo posible para acoplarse con el otro individuo, con la otra persona. Hay personas que entienden que su matrimonio se fraguó idealmente, pero después también van mal. Después también se desestabiliza la relación. ¿Por qué? Porque no es la compatibilidad de caracteres la que une a la persona, es la consagración. Esto ya lo hemos dicho en otras exposiciones. Es la consagración del individuo a Dios lo que hace que el matrimonio funcione bien. Cuando hay consagración al Señor, entonces
El hombre busca agradar a la esposa más y la esposa busca agradar al marido más. El hombre que se consagra al Señor no está pensando en dejar a su esposa, está pensando en la forma de seguir a su lado y de solucionar los problemas con la ayuda de Dios. Y la mujer que ama a Dios por encima de todas las cosas hará todo lo posible por también recuperar esa relación, no perderla. El divorcio no es una opción laudable, no es la mejor salida. Queremos decir esto porque se está convirtiendo en una práctica habitual, como el ir a hacer ejercicio o ir a bañarse a la playa. El divorcio está trayendo muchas malas consecuencias a nuestra sociedad. Las cifras de divorcio son altísimas en los países civilizados o más avanzados o más tecnológicos. Y eso nos muestra de que algo está fallando en la moral en estos países. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:22 que el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor del Eterno. Qué lindo, ¿verdad? Cuando un hombre encuentra una mujer ideal, en el sentido que la quiere, de que puede formar un matrimonio con ella, qué lindo es vivir los dos juntos, enfrentar la vida juntos, compartir todo juntos. Las penas compartidas se dividen en dos, se hacen más llevaderas, las alegrías se multiplican por dos, y es el estado ideal para enfrentar la vida y fundar un hogar y poder traer niños al mundo y educarlos de acuerdo a la voluntad de Dios y que sean esas personas ciudadanos correctos en la sociedad, personas que con su presencia bendigan al mundo y sean como esa levadura que introducida en la harina provoca un leudamiento maravilloso, una influencia maravillosa que es lo que nos hace falta realmente. Nos hace falta personas que influyan espiritualmente en la sociedad, que traigan paz y amor, que traigan eh, una influencia positiva y que por su ejemplo y por su precepto el mundo pueda ver que el cristianismo realmente cambia los corazones. ¿De qué sirve llamarnos cristianos si empezamos todos a divorciarnos y a enemistarnos? Pues eso es lo que está pasando un poco en el mundo, ¿no? Que la gente ve las iglesias donde pues, los matrimonios se divorcian. Hoy actualmente dentro del cristianismo hay una tasa elevada de cristianos que se divorcian. Está fallando algo y lo que está fallando es la consagración de los individuos a Dios. Que hay casos especiales, eso también lo entendemos. No vamos a cerrar los ojos a esa realidad. Hay casos muy especiales donde el individuo no puede convivir con esa persona por X circunstancias, pero la Biblia nos enseña quédese sin casar, porque es un pacto para toda la vida. Y esto es difícil de digerir, yo lo entiendo. Habría que hablar de esto más en otra exposición porque ahora no tenemos tiempo. Pero la esencia, lo que queremos decir aquí, es que el plan de Dios es que la persona permanezca con su cónyuge hasta que la muerte les separe. Dice un testimonio en hogar cristiano, todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente, pues el casamiento es un paso que se da para toda la vida. Si no es para un corto tiempo, es para toda la vida. Y esto es muy serio, por eso se debe meditar en ello, por eso se debe consultar a Dios. Porque cuando tú te casas para siempre y eso equivale a que si vienen problemas tienes que permanecer a pesar de los problemas con la otra persona. Entonces, la institución del matrimonio fue ideada por el cielo para que fuese una bendición para el hombre. Y fíjense bien que cuando el matrimonio es fraguado de acuerdo a la voluntad de Dios, es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Sí, el matrimonio es una institución divina que produce maravillosos resultados. Es un espacio donde los esposos se pueden realizar. Es un espacio donde uno puede manifestar su verdadero yo sin temor a que lo critiquen, a que lo censuren o a que lo miren mal. Es un espacio donde hay confianza, donde hay cariño, donde hay amor y donde uno se siente realmente cómodo y feliz. Y eso mismo se transmite a la descendencia, a los hijos. Un pacto, un pacto no es cualquier cosa. Cuando se realiza un pacto, bíblicamente hablando, es un pacto para siempre. Y un pacto, cuando se realiza, no se realiza solamente delante de los hombres, también se realiza delante de Dios. Entonces, tengan en cuenta los esposos cuando se casan que están haciendo un compromiso delante de la sociedad, de la iglesia, pero también lo están haciendo delante de Dios.
Le están diciendo a Dios, Señor, yo prometo estar siempre con mi esposa. Yo prometo estar siempre con mi esposo. Tú no le estás diciendo, yo prometo estar con mi esposa, bueno, hasta que hayan problemas. No, justamente estás diciéndole al Señor, a pesar de que hayan problemas, yo voy a estar al lado de esta mujer. Y ella le está diciendo al Señor, Señor, a pesar de que hayan problemas, enfermedades, que mi esposo esté mal, que se accidente, que no trabaje y no tenga sueldo y que tengamos penuria económica, todo eso está implícito en ese sí. Sí prometo estar con esta persona siempre. Entonces, esto, si lo miramos desde ese ángulo, no vamos a mirar el divorcio como una opción. El divorcio no es una buena opción porque produce muchas lacras, como veremos a continuación. Entonces, este pacto dice que la unión se verifica entre un hombre y una mujer que llegan a ser una sola carne para toda la vida. Cuando una pareja se une, aunque no sea consciente, noten bien esto, aunque no sea consciente, se coloca bajo las leyes de Dios, las leyes que Dios estableció para el matrimonio. Y estas leyes dicen que esta unión es para toda la vida. Dios no ha ideado el matrimonio para que se rompa. En Gálatas 3:15 podemos leer, hermanos, voy a hablar al modo humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Entonces es un pacto que hemos hecho solemnemente delante de Dios, igual que el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo un pacto con el Señor, a través del cual le decimos que vamos a ser obedientes a su palabra, que vamos a guardar sus santos mandamientos con su ayuda, que vamos a ayudar a que el Evangelio con nuestros esfuerzos, talentos y recursos se difunda, que vamos a apoyar a la institución, la Iglesia de Dios, con nuestra presencia, con nuestros recursos financieros, que vamos a defender la doctrina de aquellos que la quieren atacar y destruir. En definitiva, que vamos a ser fieles seguidores de Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona peca siendo cristiano? Bueno, pues bíblicamente hablando, sabemos que hay un camino, el camino del arrepentimiento, pero la solución no es me voy de la iglesia y me voy a otra. Me quedo en la iglesia del Señor, tuve un fallo, pero yo sigo adelante. Y la iglesia tiene el deber de perdonar a ese individuo, porque el Señor Jesús lo perdona a través de la confesión. Entonces, cuando hay un problema en el matrimonio ocurre lo mismo. No es que ahora yo me voy con otra o me voy con otro para solucionar mis problemas. Muchas veces, debido a esta ola que nos está cubriendo y como destruyendo todos nuestros valores y principios, que viene diciéndonos que el matrimonio, pues bueno, si no funciona hay que separarse y divorciarse. Ahí tenemos cada día en la prensa casos nuevos de personas que nos están diciendo que el divorcio es una forma natural de concebir la vida y que si no te entiendes con una persona te vas con otra. Entonces es muy importante esto, entender que no es la voluntad de Dios lo que el mundo nos está enseñando. ¿Por qué tengo yo que aceptar que el divorcio es la opción natural, la opción mejor? Porque me lo dicen unas personas. Yo estoy viendo lo que está provocando el divorcio en las familias. Estamos viendo lo que provoca el divorcio en los niños. Los traumas que ellos tienen, los traumas que tienen hasta incluso personas que se han hecho adultos y que sus padres se separaron. No se asimila de forma tan natural. No se asimila de forma tan natural, sino que es una cuestión que tiene que ver precisamente con aquellas cosas que, que forman parte de las prescripciones divinas. Es decir, el matrimonio está dentro de la voluntad divina. Lo que no está dentro de la voluntad divina es el divorcio. Entonces yo no tengo por qué seguir lo que me dice el mundo considerando que eso sea lo mejor porque lo acepta la gran mayoría de personas. No siempre lo que acepta la gran mayoría de personas es lo mejor. Se ha demostrado a lo largo de la historia que la mayoría no siempre tiene razón. Y en cuanto al matrimonio, al divorcio, menos todavía. Entonces es interesante entender que la palabra de Dios nos presenta cuál es la condición de la sociedad en el último tiempo. Y nos dice Mateo 24, 37 y 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, en el tiempo del fin, dice que estarán casándose y dando en casamiento. ¿Qué significa esto? El casamiento no es malo, el matrimonio no es malo, ya lo hemos visto.
Tampoco el comer y el beber es una necesidad fisiológica. Ahora, el problema radica cuando se come y se bebe lo que no es bueno para nuestro cuerpo ni nuestra mente, lo que Dios no ha ordenado. O bien cuando uno se casa de una manera que Dios no ha dispuesto. Es decir, cuando se divorcia a alguien y vuelve a unirse con otra persona. Y esa sería una de las características del fin. Es decir, no es que el casarse sea malo, aquí dice casándose y dando en casamiento. El casarse no es malo, lo único que pasa es que en el tiempo del fin se ha convertido el casamiento en algo muy liviano y las personas se unen muy fácilmente y de la misma manera se separan. Entonces, las iglesias deben plantearse en realidad si esto es la voluntad del Señor, porque no es lindo ver en una iglesia personas que antes estaban unidas por esos mismos pastores, por esos mismos curas, que ahora están divorciadas y vueltas a casar con miembros de esa misma iglesia, y en un banco está el marido de la que está detrás y la que está detrás es la esposa del que está delante y está casada con otro que está al otro lado, que a su vez está casado con la esposa del que está allá. Eso es algo que no es correcto. Eso es algo que confunde, eso es algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo precisamente el libro de Mateo capítulo 24, que en el tiempo del fin se darían estas circunstancias. Se trataría las cuestiones del matrimonio de una forma muy liviana. Y no queremos juzgar ni condenar a estas personas, no estamos diciendo que esas personas están condenadas, pero estamos diciendo que esto no es la voluntad del Señor, que esto no es lo mejor para la gente. Alguien tiene que decir de una vez y por todas que el matrimonio es para toda una vida y que la palabra del Señor nos habla del divorcio como algo negativo. No es la voluntad del Señor. Dios quiere nuestra felicidad, es cierto, pero por encima de nuestra felicidad también quiere que nosotros obedezcamos perfectamente a su palabra. Dice en Salmos 19:8, los mandamientos del Eterno son rectos que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro que alumbra los ojos. Y en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, así hermanos os ruego que la misericordia de Dios, que prestéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí nos invita a renovar nuestra mente. La mente tiene pues que ponerse en armonía con la voluntad de Dios, dejar de pensar aquello que no está dentro de los parámetros permitidos por el Señor. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa, siempre nos tenemos que preguntar, ¿es esto lo que Dios quiere que yo haga? Cuando hay dificultades en el matrimonio, tenemos que preguntarnos, ¿por qué existen estas dificultades? ¿Qué es lo que nos ha llevado a tener ese deseo de separarnos? ¿Por qué ya no nos amamos? ¿Por qué ya no podemos estar juntos? ¿Esa es la obra de Dios o la obra del enemigo? Es la obra del enemigo en nosotros y nosotros le hemos dado cabida. Yo entiendo que hay circunstancias especiales. No queremos desanimar a esas personas que han sufrido tanto en sus matrimonios. No queremos tratar tampoco livianamente este tema y decir, bueno, todos los casos son iguales. Pero sabemos que en la mayoría de casos, cuando hay desavenencias, cuando hay discusiones, es porque la pareja o uno de los dos no vive en armonía con las leyes de Dios. Por ejemplo, cuando el marido está esclavizado con la pornografía, la mujer no lo sabe. Entonces este marido pasa horas y horas delante de un computador o de una revista o de lo que sea, ¿no? Y él contempla el pecado con fruición, con placer, se retoza en el pecado. Y después, ¿cómo puede pretender que su relación afectiva, tanto física como espiritual con su esposa, sea perfecta? Eso es imposible. Hay algo que está ahí desencajado, porque el matrimonio funciona bien en la medida que ambos esposos viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, antes de pensar en el divorcio, que esta mujer no me entiende, que esta mujer no me quiere dar lo que yo estoy viviendo, porque precisamente por ahí vienen muchos de los conflictos, se empiezan en la cama, cuando no hay relaciones sexuales satisfactorias. ¿Por qué? Porque el hombre pide lo que la mujer no le puede dar. Él está acostumbrado a ver esas secuencias pecaminosas, degradantes, y él quiere reproducir lo mismo en su alcoba.
Y claro, las mujeres dicen, no, pues yo no puedo hacer esto a mí no me gusta, esto no es correcto. Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Entonces, esas personas tienen que plantearse cómo va mi vida espiritual. Y si eso está fallando, obviamente mi matrimonio está siendo dañado. Entonces, no hay que empezar a pensar en el divorcio, hay que empezar a pensar en corregir esa actitud, en cambiar, en dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Si yo estoy pecando, entonces estoy afectando a mi esposa, la estoy maldiciendo, no la estoy bendiciendo con mi actitud. Igual que digo de pornografía, puedo decir de otras cosas. Puede ser que uno se ha dado al alcohol y se emborrache y no esté viviendo la voluntad de Dios. Puede ser que una persona esté mintiendo, puede ser que no sea fiel en devolver el dinero que le corresponde al Señor. Puede ser muchas cosas, que haya descuidado el estudio de la palabra, que se esté volcando demasiado en la visualización de novelas, de películas, y que esté descuidando su relación con el Señor, tanto uno como el otro. Entonces, ¿qué de extraño tiene que la pareja comience a separarse, a distanciarse? En la base de todo conflicto matrimonial existe un alejamiento de Dios. En la base de todo conflicto matrimonial existe desobediencia por parte de los cónyuges a la voluntad de Dios. En la mayoría de casos, yo no puedo decir en todos, pero en la mayoría de casos se nota ese distanciamiento. Y esto significa que si queremos salvar nuestros matrimonios debemos comenzar a salvar nuestra relación con Dios. Si tú te aproximas al Señor, el Señor se aproxima a ti. El Señor te va a bendecir. El Señor no te va a desechar. El Señor ve tu matrimonio dañado. Él ve tu relación dañada. Y no importa cuán dañada esté, el Señor puede solucionar tu problema. Hay cosas que se han hecho en la vida que dejan marcas muy profundas. Eso es cierto. Hay cosas que distancian tanto a la pareja que resulta muy difícil volver a amar a esa persona. Yo me he encontrado con casos que me comentan, hermano, yo no puedo seguir amando a mi esposa por esto que me hizo, o a mi marido por esto que me hizo. Pero recuerden todos los matrimonios que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y que los maridos deben amar a sus esposas como Jesús amó a su iglesia, las esposas a sus maridos como la iglesia amó a Jesús y viceversa. Entonces, cuando existe ese amor ágape, ese amor incondicional, uno no va a estar ahí con una lupa observando los defectos de su cónyuge, exigiendo a su cónyuge que haga esto y que haga lo otro, sino al contrario, uno lo va a hacer de buena gana y va a ayudar al otro y va a servir al otro y va a hacer lo posible por agradar al otro y especialmente por salvar su matrimonio. Vuelvo a decir, no todos los casos serán iguales, pero es cierto que si todos se esforzaran por salvar sus matrimonios y todos se reconsagraran al Señor y buscaran la manera de vivir en armonía con su cónyuge, la promesa es segura. El Señor puede restablecer ese matrimonio y pueden amarse de una manera que nunca se habían amado. Entonces, la voluntad expresa del Señor es que la pareja permanezca unida aún en la diversidad. Y esto es en la adversidad, perdón. Y esto es una manera también de crecer en la fe. Precisamente el matrimonio nos aporta también ese ingrediente. Es una institución formada por dos personas diferentes completamente, pero que por la gracia de Cristo aprenden a convivir a pesar de sus diferencias, a complementarse y a enriquecerse en esas diferencias. Bien, hay algo importante que quiero decir antes de terminar, y es plantear el hecho que si nosotros estudiamos la Biblia veremos que en el tiempo de fin toda institución divina debe ser restablecida. Ese era el objetivo del Señor Jesucristo. Y así aparece en la palabra de Dios. En Marcos 9, del 12 al 13, encontramos lo siguiente. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Elías ya vino. Entonces, el Señor Jesús enseña que el Señor Jesucristo, que Elías, el espíritu de Elías, la obra de Elías, iba a ser manifiesta en Juan el Bautista, porque dice que ya vino en su época y ese era Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista fue el precursor, fue el reformador, que en ese tiempo en el que Jesús vino a la tierra, comenzó a reformar todas las cosas. El Señor Jesucristo pues culminaría esa obra con su vida, con su obra,
Y lo más interesante es que cuando estudiamos la vida de Juan el Bautista, vemos que él comienza a reformar el matrimonio. Eh, Cuando le dice a Herodes, tienes una esposa que no es la tuya, está diciendo eso es adulterio. Estás pecando en ese punto y eso no es correcto delante de Dios. Él hubiera podido callarse, ser más diplomático, políticamente correcto, como decimos ahora. No hay que decir esto, no hay que decir lo otro para no ofender a nadie. Pero bueno, él dijo la verdad. Y bíblicamente hablando, hay pruebas suficientes como para saber que estar con la esposa de otro es adulterio, o irse con otra persona que no es tu esposa está mal ante los ojos de Dios. O irse con una chica sin estar casado, pues también es fornicación, está mal. Que nos puede gustar, que es una gran debilidad, que muchos no pueden controlarse, bueno, está bien, es humano, pero no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es un pecado y trae sus consecuencias. Entonces, esto lo que no podemos hacer es poner un sello de aprobación sobre esas cosas. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista reformó esas instituciones, reformó la institución matrimonial, como ya hemos dicho, reformó también el aspecto de la reforma pro salud, en el comer y en el beber había malas costumbres en aquel tiempo, y él pues fue un ejemplo viviente de lo que debe ser un cristiano. Él dice que comía en el desierto una comida muy frugal, como era la miel y una especie de algarrobas que se llamaban langostas. Él con ese alimento sencillo y bebiendo agua natural podía sobrevivir. Esto de esa manera pues fue un reproche para la glotonería de aquella época. También reformó otros aspectos como el aspecto de la vestimenta. Él dice que la Biblia dice que él vestía una vestimenta sencilla de piel de camello. Entonces todo esto contrastaba vívidamente con las costumbres de su tiempo. Y cuando nosotros vemos el plan de Dios en la Biblia es que en el tiempo del fin toda institución divina sea restaurada, lo cual significa que en nuestro tiempo el sábado, que ha sido pisoteado a lo largo de la historia, entonces tenga el lugar que le corresponde. Los hijos de Dios deben reivindicar el cuarto mandamiento. Es interesante notar el hecho de que de la mayoría de instituciones pisotean el cuarto mandamiento. Están de acuerdo con toda la ley, pero cuando llegan al cuarto mandamiento dicen, no, es que el cuarto mandamiento fue abolido por el Señor Jesús. Entonces, no tiene mucha base esto. Hay que entender que abolir significa dejar sin efecto. Entonces, si el Señor abole el cuarto mandamiento, ¿qué hace con los 9 restantes? ¿Los deja vigentes? Si tú tomas un mandamiento de la ley y lo quitas, entonces dejas a la ley incompleta. Así dice Santiago, si tú guardas todos los mandamientos pero ofendes en un punto, ya te haces culpable de todos. Por lo tanto, en este tiempo se debe reivindicar la vigencia del santo día del Señor, que no es el domingo como muchos enseñan. La mayoría por error, no por error, sino por ignorancia. Pero la palabra de Dios dice claramente que el día séptimo es el sábado y es el día que nosotros debemos observar. El Señor no abolió el sábado en la cruz. Al contrario, reafirmó su vigencia, porque si Él tuvo que morir para expiar las faltas hechas en la ley, precisamente eso nos demuestra que la ley no se puede cambiar, porque si se podía cambiar después de su resurrección y pasar al domingo, la solemnidad del sábado, pues hubiera podido el Señor Jesús no morir, no morir. De la misma manera, que el domingo ha sido puesto como una institución divina, no siéndolo, de la misma manera, el divorcio ha sido colocado como una posibilidad para los matrimonios que no se avienen, siendo que no es la salida. Hay que seguir unidos a pesar de todas las circunstancias. Y el Señor bendecirá a esa pareja que quiere hacer su voluntad. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios debe restaurar también la institución matrimonial. Así como la reforma pro salud, enseñar en nuestros días que la mejor comida no es la consumición de animales, de carne de animal ni de pescado, que, bueno, nosotros lo aceptamos y no juzgamos a nadie porque haga estas cosas, pero queremos ceñirnos a lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca se equivoca y cuando nos enseña algo es por nuestro bien. Y hoy vemos cómo el mundo animal está enfermo y cuántas enfermedades derivan del mundo animal. Se sabe que los pueblos más longevos de la Tierra son vegetarianos. En fin, hay muchas demostraciones palpables, científicas, para confirmar lo que es el consejo bíblico. Pero volvamos al matrimonio. En nuestros días, los Elías de este tiempo, que tienen el espíritu del Elías de aquel entonces,
el espíritu de Juan el Bautista. Tenemos que reivindicar la institución matrimonial, tenemos que restaurar esa institución que ha querido el diablo destruir a lo largo de los siglos y hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Hoy, con la permisión que existe en nuestras sociedades de poder fraguar matrimonios entre homosexuales, personas del mismo sexo, pues se ha de alguna forma querido esto agredir, vamos a decirlo así, con respeto lo digo, ¿no? Pero es la realidad, se ha querido abolir, se ha querido desplazar la institución que el Señor fundó, el matrimonio entre un hombre y una mujer, para poner en su lugar una institución espuria, algo que el Señor nunca concibió, nunca Él deseó que esto fuera así. Entonces, con respeto digo hacia los hombres y mujeres que hacen estas cosas, pero también les debo decir que esta no es la voluntad de Dios y que así no están marchando de acuerdo a los designios divinos. Cristo no vino para destruir la institución matrimonial, sino para devolverle su santidad y elevación original. Cuando los judíos le preguntan, y bueno, ¿y por qué Moisés permitió que se divorciara la gente? El Señor Jesús contesta claramente. Moisés lo permitió, Mateo 19, 8. Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Entonces el Señor Jesús, cuando vino, Él quiso restaurar toda institución en el tiempo de los judíos, en el tiempo en el que Él estuvo en la tierra. Quiso restaurar toda institución, como hizo su predecesor, Juan el Bautista. No vino a dejar las cosas como los judíos las habían concebido y elaborado. Fíjense bien que el Señor Jesús les dice claramente a los judíos, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto estaba dentro de la ley de Moisés, pero Jesús viene a elevar, a ensalzar la ley de Dios, a magnificarla. Y les enseña lo profundo que es el mandamiento. Entonces les dice, no, se dijo esto, pero yo os digo a cualquiera que os pegue una mejilla, ponedle la otra. O, por ejemplo, cuando él dice, orad por los que os persiguen y ultrajan. Eso en la época de Jesús era inconcebible que un judío tuviera que orar por un romano que le estaba oprimiendo. Pues de la misma manera el Señor Jesús en esa época dice, mira, está bien, vosotros os habéis divorciado a través de la historia, desde Moisés, habéis dado carta de repudio a vuestras esposas, pero esto no es la voluntad de mi Padre. En el principio no fue así. ¿Y cómo va a ser en el principio del fin? En el principio del fin debe ser restaurada toda institución, porque nos estamos preparando para vivir en el cielo. Entonces, precisamente en este tiempo, los hijos de Dios, la iglesia que se considera iglesia de Dios, tiene que poner el matrimonio en el lugar que le corresponde. No podemos dejarnos arrastrar por esa ola cada vez más creciente de divorcios que invaden nuestros países. Jesús nunca dio permiso para divorciarse. Lo que dijo fue que sí que se dio permiso en la antigüedad, pero que esta no era la voluntad de Dios. Como no era la voluntad de Dios de que la gente fuese a la guerra, Dios lo permitió, pero no era la voluntad de Dios liberar a su pueblo a través de movimientos armados. Notemos bien que cuando Israel sale de Egipto, hay una teocracia, Dios dirige a su pueblo, es Dios quien saca a Israel de Egipto, no son los israelitas que se arman y empiezan a pelear contra los egipcios, no señor, sino que el propio Dios, a través de milagros portentosos, permite que su pueblo sea dejado libre, a través de pestes, a través de plagas, a través de granizo, con fuego, en fin, a través de convertir el río bueno, y las aguas en sangre. Todas esas manifestaciones portentosas tenían el objetivo de impresionar la mente del faraón para que dejase ir a su pueblo. Fue Dios quien intervino. Y de la misma manera, esto no era el plan del Señor que la gente tomara armas, ni es el plan de Dios que la gente se divorcie. Lo permitió en la antigüedad, pero dice al principio no fue así. Y ahora, al final de todos los tiempos, el Señor quiere restaurar toda institución divina, tanto en el comer, en el vestir, en el beber, en las relaciones matrimoniales, en la observancia del verdadero día de reposo. Todo eso debe ser restaurado, porque nos estamos preparando para vivir en las mansiones celestiales. Y hoy más que nunca los cristianos debemos darle mucha importancia a la relación matrimonial, reivindicar su vigencia,
reivindicar su permanencia en el tiempo y reivindicar también que es una institución para toda una vida. Bien, hay muchas malas consecuencias del divorcio. Una de las que más impactan es notar las investigaciones que se han hecho en los niños, en la descendencia. Cuando ocurre una muerte de un ser querido, pues la persona a través del tiempo va olvidando ese acontecimiento triste, ¿verdad? Pero en el divorcio dicen los investigadores que no ocurre así. La persona a medida que crece, si es un niño va creciendo, el divorcio tiene efectos acumulativos en su mente. Eso no es una cuestión que digo yo, eso está documentado. Entonces, un niño va a crecer, se va a hacer mayor y eso va a acumularse, va a acumularse, va a acumularse y va a producir sus frutos, sus resultados. Muchas veces esos frutos se convierten en, bueno, pues desconfianza de un adulto hacia la institución matrimonial. Así como mis padres se separaron, pues yo igual me voy a separar, no me quiero casar, yo me voy a juntar, yo voy a estar así de una manera, bueno, convenencial. Eso es lo que trae consigo. Otro de los frutos es que los niños, pues, de alguna manera se enemistan con sus padres, en sus corazones comienzan a tener como resentimiento y en muchos casos ellos se sienten como responsables de ese divorcio. Los niños creen que ellos son los que han provocado ese divorcio y crecen muchos de ellos traumatizados, con secuelas psíquicas. Se sabe también que muchas personas que han delinquido en sus hogares no hubo unidad y los padres terminaron separándose. No quiere decir que un niño de padres separados siempre va a ser un delincuente, no es así, yo no estoy diciendo eso, pero sí que digo que muchos delincuentes se han criado, se han educado en hogares disfuncionales. Eh, por lo tanto, es muy importante entender que cuando nosotros estamos tomando una decisión, estamos repercutiendo con nuestra decisión, dando una repercusión. Puede ser en mis padres, en mis suegros, puede ser en mis consueros, puede ser en mis hermanos, en mis amigos. Es decir, el matrimonio que se separa no sufre ellos nada más, sufre toda la gente con esa separación, especialmente, como dije, los niños, en los que tiene el divorcio efectos acumulativos. Entonces, el niño siempre va a estar inseguro, no va a tener la misma estabilidad, va a estar en la casa del padre o en la casa de la madre con nuevos padres que son padrastros, no son padre ni madre, son padrastros o madrastras. Y esas personas, aunque quieran mucho a sus hijos, pues no es lo mismo, ¿verdad? Que si fueran sus propios padres. Entonces, esto ha llegado un momento en el que el modelo, diríamos, típico aquí en los Estados Unidos de matrimonio y de padres ya no es el tradicional, sino que ahora los niños están creciendo, la mayoría de ellos con padrastros y con madrastras. Y muchos padres tienen hijastros e hijastras. Esto ha cambiado completamente la figura del matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados de todo esto en el futuro? Bueno, solo Dios lo sabe, pero sabemos que no pueden ser buenos resultados, porque el ambiente ideal para crecer un niño, para desarrollarse, es con su padre y su madre. El niño quiere mucho a su padre y quiere mucho a su madre. Cuando hay conflictos matrimoniales entre los padres y los padres discuten, los niños no entienden de quién tiene o no tiene la razón. Podremos a lo mejor intentar convencer de que yo tengo más razón que tu madre o yo tengo más razón que tu padre, pero los niños todas esas cosas las sufren de manera terrible. Entonces, ¿dónde está la solución? Marcharse, separarse para que los niños no vean todas esas discusiones. No es esa la solución. La solución es dejar de discutir. La solución es buscar la manera de armonizar. Esa es la solución. Porque cuando tú te vayas con otra persona, probablemente no tengas problemas en ciertas áreas que tienes con esta, pero vas a tener problemas en otras áreas. Porque no hay nadie perfecto. No existe esa persona perfecta, hecha de acuerdo a mis exigencias. Todas las personas tienen sus problemas. Entonces la solución no pasa en que yo me voy, o tú te vas y nos separamos y nos vamos con otra o con otro. La solución pasa por buscar al Señor de todo corazón, por reconocer nuestros propios errores,
dejar de ser egoístas, dejar de mirar mis propios intereses y comenzar a pensar en el otro. Consagrarnos a Dios de todo corazón, buscar el rostro de Dios cada día, orar juntos, pedirle perdón al Señor por todas esas cosas que se hicieron mal y que dieron mal ejemplo a los niños y también hirieron el corazón de nuestros cónyuges. Buscar al Señor de todo corazón y esperar en Él su salvación, su restauración. Así como no ha habido personas hundidas en la miseria de la droga, hundidas en cualquier lodazal de pecado y que han sido restauradas por el Señor, Dios también puede restaurar los matrimonios disfuncionales. Dios puede hacer que en vez de un divorcio exista una reconciliación y que ese matrimonio que estaba a punto de romperse para siempre se pueda restablecer por la gracia divina. Que el Señor les bendiga a todos y que nos ayude a consolidar matrimonios para toda una vida. Es mi deseo y oración. Amén.